Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar este día. Saludo a todos los presentes y a todos los que me acompañan, compañeros de la Sala Regional Guadalajara y público en general. Es un gusto para mí estar este día en la Feria Internacional del Libro, la más importante de habla hispana en América Latina. Y me permito también hacer llegar un saludo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como de las magistradas y magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior. Agradezco la hospitalidad de la Dirección General de Documentación y el apoyo recibido por la Dirección General de Comunicación Social para la realización de esta actividad. Con este taller de análisis de sentencia estaremos cerrando la agenda de trabajo que se ha realizado durante toda esta semana en este stand, por lo que tenemos la responsabilidad de cerrar con broche de oro en este espacio y seguramente será con la siempre presencia de una persona preparada y por supuesto con una gran participación de un secretario de Estudio y Cuenta de muchos años. Tuve el gran honor de cuando presidí la Sala Regional Guadalajara de que fuera mi coordinador de ponencia y la verdad lo hizo muy, muy bien. Es un hombre brillante, un hombre muy, muy inteligente y que espero algún día poder verlo en las listas y quizás poder verlo en la tómbola, girar, 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 y que si la tómbola lo permite, poder tener un excelente magistrado, ya sea local, regional y, cómo no, quizás esa sala superior, porque Octavio es un hombre muy, muy valioso para México. No nada más para Guadalajara, sino para México. Es un privilegio para mí estar contigo, Octavio, durante mi estancia aquí como magistrado y fue un gran gusto. Y ahora me permito dar lectura a la semblanza de nuestro distinguido ponente, quien es el que va a llevar el taller. Yo simplemente, pues, como soy un moderador, y él es licenciado en Derecho por el ITESO, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, Campus León, Guanajuato, y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es especialista en Derecho Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla de la Mancha. En el año 2009 ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente se encuentra adscrito a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara. En el ámbito de la docencia es profesor de Derecho Internacional Público en el ITESO. Y una vez más, bienvenido, Octavio. Estaremos muy atentos a la exposición, en lo cual conoceremos el fallo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 684 de este año, relativo a violencia política contra las mujeres en razón de género en el mundo digital. Porque todo el mundo hablamos de violencia política contra las mujeres, pero realmente esa violencia se ha ido generalizando y ahora más cuando hablamos de casos tan específicos como es en el mundo digital, como es en las redes sociales, como es en Facebook, como es ahora sí con las plataformas que se llegan a utilizar como Google. Entonces, creo que este es un tema que es muy relevante porque mucha gente habla de si hay violencia política de género y aquí el gran tema es, y esta muchas veces cómo se da y qué han resuelto los tribunales que han fallado al respecto. Finalmente, quiero comentarles que hemos preparado un material que podrán llevarse a través del código QR de la sentencia que se analizará durante este taller, así como de la infografía del caso emblemático que aborda la siguiente cuestión. ¿Deben las empresas de tecnología digital colaborar para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género en las redes sociales? Y con esta interrogante damos inicio a este taller y adelanto, Octavio, el micrófono es tuyo y por supuesto, pues te escuchamos. Ahí está. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que están aquí con nosotros. Le agradezco muchísimo, doctor, la presentación. Para mí es en verdad un verdadero honor estar aquí con usted. Como bien lo dijo mi jefe durante algunos años aquí, me dio la bienvenida en su ponencia. Espero haberle rendido suficientemente y me es gratísimo estar aquí con usted, ¿no? Yo voy a decir algo, Octavio, perdón. Voy a comentar algo. Octavio estaba en la Sala Ciudad de México y un día me lo fui a piratear de la Sala Ciudad de México, claro, con la autorización de María Silva, y le dije, vente a Guadalajara. Guadalajara tiene, o sea, es un honor trabajar en el Tribunal Electoral, pero es una prestación adicional vivir en Guadalajara. Entonces, él siendo de Guadalajara, dije, vente a Guadalajara, y pues lo convencí y me lo traje a Guadalajara. Ahora sí, ya, perdón. Exactamente, así fue. Y pues de verdad un gran honor volver a estar aquí con usted. Sí, claro que sí. Muy bien.
pues para no hacer esto más extenso, estoy muy contento de estar aquí en la Feria Internacional del Libro. Cuando yo era estudiante de la preparatoria de la universidad, venía aquí, me sabía los stands, se movía uno y decía, ya me quitaron un stand, etcétera. Era un privilegio y nunca pensé que iba a estar yo exponiendo. Es la primera vez que tengo el gusto de estar aquí en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues nada más quería compartir ese sentimiento adicional a estar aquí y a estar con todos ustedes. Bien, agradezco también al magistrado Sergio Guerrero que me permite la posibilidad de estar compartiendo con ustedes una sentencia de la Sala Regional Guadalajara, que es reciente, es una sentencia de hace unas cuantas semanas y como anticipaba el doctor Jorge Sánchez, es una sentencia que tiene que ver con violencia política de género. Maneja temas de gran relevancia porque, como también lo indicaba y lo apuntaba, se analiza la violencia política en razón de género contra las mujeres, pero también se analiza el uso de las redes sociales, el mal uso que se da de las redes sociales, mediante abusos, mediante agresiones, mediante mensajes anónimos donde se esconden las personas y agreden sabiendo que es muy poco probable que sufran alguna consecuencia. Y también la sentencia toca el tema del comportamiento que adoptan las grandes empresas, las plataformas, los motores de búsqueda, cuando se trata de atender requerimientos de la autoridad que precisamente busca combatir la violencia política de género contra las mujeres. Entonces, esa es una cuestión fundamental en la sentencia, ese actuar que tienen las grandes empresas. Entonces, son los temas que toca la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, de la ponencia de la magistrada Gabriela del Valle, y que me dirijo a explicar un poquito el contexto. La sentencia nos dice en su primer párrafo de qué se trata. El primer párrafo de la sentencia nos dice: la Sala Regional revoca una sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que declaró la existencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género por diversas publicaciones en Facebook y le impuso unas sanciones, unas medidas de premio a la persona que se consideró que cometió los actos de violencia política. Entonces tenemos una sentencia por temas de violencia política de género de un asunto de Chihuahua, que hay una revocación. Hay algo que no le pareció a la Sala Guadalajara y vamos a explicar de qué se trata. Bueno, nada más un pequeño contexto muy, muy breve. Cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, pues sabemos se trata de actos cuya finalidad es que abandonen la política, que renuncien a algún cargo que tengan, que dejen de ser candidatas, cualquier acto contra ellas que les impida o que trate de separarlas de sus derechos político-electorales. Y este tipo de conductas, desafortunadamente, pues la viven las mujeres fuera de la política y dentro de la política la viven, por ejemplo, en las campañas. Fuimos todos, presenciamos en estos últimos meses un proceso electoral muy complejo, muy arduo, y pudimos ver algunos actos que constituían violencia política contra candidatas. Son agredidas de muchas maneras. No es el único espacio en la política donde sufren esos actos. También lo sufren, por ejemplo, en los órganos de representación, en los congresos, en los ayuntamientos, por sus propios compañeros, en los partidos políticos, los jefes, los no jefes, los que quieren de alguna manera que se aparten, y es una cuestión que se vive día a día. Y se manifiesta de muchas formas. Conocemos que existe la violencia política, existe la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, pero en el caso nos vamos a enfocar en tres modalidades de la violencia que están relacionadas con el asunto que le tocó revisar a la Sala Guadalajara, que tiene que ver con la violencia psicológica, aquella que busca afectar la estabilidad emocional de una mujer mediante insultos, humillaciones, denostaciones, indiferencia a veces, rechazo, ¿no? Lo que se busca es minarla psicológicamente hablando. También la violencia simbólica, esa violencia cada vez más empleada por las personas violentadoras, porque es aquella que pues, no deja un morete, no deja una cara arañada, pero sí araña la intimidad, el interior, el alma de las mujeres, ¿no? Y es sutil, y por lo mismo que es sutil, es difícil de detectar,
y por lo mismo que es difícil de detectar, es difícil de sancionar y de deslindar responsabilidades. Chistes que parecen inocentes y no lo son, bromas, desacreditaciones, ¿no? Ese tipo de cuestiones se dan. Y una de las vías es, para hacer eso, son los medios digitales. Y este es el caso, como ya lo anticipaba el magistrado Sánchez Morales, se trata de un caso que tuvo que ver con violencia en redes sociales. La violencia se combate de muchas maneras. Evidentemente, esta sentencia es una sentencia electoral y vamos a hablar de cómo se combate desde el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de unos años para acá ha desarrollado una muy amplia, muy interesante jurisprudencia que ha generado pues las bases que rigen los procedimientos jurisdiccionales, la forma en que deben de abordarse los casos de violencia política en razón de género contra las mujeres y además, muy importante, ha establecido criterios de relevancia para identificar los casos en los que efectivamente estamos ante este tipo de situaciones y la manera en que deben abordarlos y los casos que no lo son. Los casos que son parte de una contienda electoral o de una contienda política ríspida, pero una contienda, digamos, válida en el margen. Hay cuestiones que se valen, hay cuestiones que no se valen, que vulneran reglas, y hay cosas que no solo vulneran reglas, sino que además se tornan en violencia política. Entonces, la jurisprudencia de la Sala Superior, especialmente a partir de 2018, establece este marco inicial, ¿no? Y determina que la violencia política sucede en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público, es perpetrado por el Estado o por alguno de sus agentes, los superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes. Puede ser, ya lo decíamos, simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, psicológico o de cualquier modalidad, ¿no? Aunque no esté nombrada, pues si se da esa afectación, estamos hablando de violencia política, y lo comentábamos, la finalidad, la pretensión, lo que se busca es menoscabar o anular el reconocimiento del goce de los derechos políticos de las mujeres. El elemento final es el elemento de género, ¿no? Lo que distingue este tipo de violencia es que sea una mujer por ser mujer, que haya un impacto diferenciado y que afecte desproporcionadamente. Esta jurisprudencia fue fundamental y lo sigue siendo, pero fue de mayor importancia antes de que la ley previera las modalidades específicas y se establecieran en todas las entidades federativas las modalidades, las circunstancias y la tipología de la violencia política en razón de género. Entonces ya tenemos la jurisprudencia, tenemos leyes y tenemos muchos criterios que han adoptado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las salas regionales. Bueno, entrando en materia en el caso específico, vamos a hablar un poquito del contexto, los razonamientos y el posible impacto de esta resolución. Juicio de la Ciudadanía 684 de 2024. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En el mes de marzo de este año, en pleno proceso electoral, una mujer candidata a un cargo de elección popular en el estado de Chihuahua presenta una denuncia. Presenta una denuncia contra una página de Facebook y quien resulte responsable por tener esa página de Facebook. No menciona el nombre de alguna persona física, simplemente dice, en esta página están publicándose notas, imágenes mías que me denigran, me afectan, me violentan. Entonces, presenta, no es una publicación, son varias publicaciones prácticamente en días consecutivos dirigidas a ella como política, pero también como persona. Invaden su esfera personal, es un tema que va evidentemente más allá, en principio, en apariencia de lo que sería una contienda normal. Y volvemos al tema, es una página que no tiene no la voy a mencionar porque es irrelevante, no están ya las publicaciones, pero para qué le damos publicidad. Se trata de una página que no tiene un autor definido, entonces hay que saber quién hizo esas publicaciones. Y entonces lo que ocurre es que en estos casos pues acuden las personas violentadas o que consideran que están siendo violentadas a la autoridad. Y en materia electoral acuden a los institutos electorales. Entonces acude la candidata
al Instituto Electoral del Estado de Chihuahua y presenta su denuncia. El instituto presenta, al recibir la denuncia, emite medidas cautelares y ordena que se bajen las publicaciones para que no se siga generando esa violencia contra la persona. Y entonces lo que suelen hacer, eso es inmediato, cuando se estima que procede la medida cautelar, es lo primero que se realiza, evitar que se siga causando el daño, y ya después se hace la indagatoria para deslindar responsabilidades. En el caso, se emplaza a la persona denunciada, ya sea hombre, mujer, persona física, persona moral, quien sea quien cometa los actos de violencia política. Se lleva a cabo, insisto, la investigación que corresponde, y una vez que concluye, pues pasa al tribunal. Hay ciertos casos donde los propios institutos resuelven, pero lo ordinario, lo más común es que se instruya, se investigue y un tribunal resuelve. Cuando llega el tribunal verifica, podrá regresar el asunto o, en su caso, resolver. Y contra esa resolución, la persona denunciante o la denunciada puede acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que determine lo que en derecho corresponda si considera que fue indebida la resolución. Bueno, cuando la ciudadana acude al Instituto Electoral y el Instituto Electoral realiza la investigación y lo remite al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral lo que hace es determina que existe violencia, determina que sí las publicaciones constituyeron violencia política en razón de género y le atribuye la violencia, considera que la violencia la cometió la persona que creó la página de Facebook. A esa persona le impone una amonestación pública, le impone como medida de reparación disculparse y la inscribe en las listas de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres. ¿Por qué llega el asunto a la Sala Regional Guadalajara si se sancionó a la persona? Bueno, la persona sancionada acude y dice, dice, aquí hay algo incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Dice, hay una violación a mi principio de presunción de inocencia. Dice, a mí me sancionaron cuando lo único que yo hice fue crear la página de Facebook, pero yo no la administro. Hace años que esa página yo no la administro. No soy el autor de las publicaciones. Yo no tengo ya nada que ver desde hace muchos años con esa página. Y entonces se viola el artículo 20 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia. También señala que indebidamente se aplicó el principio de reversión de la carga probatoria, que implica que en ciertos casos, cuando para la persona violentada, para quien considera ser violentada, resulta difícil probar, que ocurre muchas veces en los temas de violencia política de género, porque los violentadores no procuran hacerlo a la luz de la gente ni a la vista del público. Entonces, en ese tipo de casos, en ciertas condiciones, le corresponderá a la persona imputada demostrar que no sucedieron las cosas como lo indica la parte denunciante. Entonces dice él que eso ocurre en este caso y que indebidamente se le obligó a tener la carga de demostrar que había sido él quien administraba la página de Facebook, pese a que había dicho que ya no lo era. Dice además que no hubo exhaustividad, que no se estudió completamente el caso, que las autoridades, el Instituto Electoral y el Tribunal de Chihuahua no tomaron en cuenta o no hicieron las gestiones necesarias para determinar quién realmente estaba detrás de esa página de Facebook donde estaban las publicaciones. Entonces, dice, pues, se tiene que tomar la medida porque no puede resolverse si el asunto no fue exhaustivo. Y dice además, la sanción es desproporcionada porque ni siquiera se sabe cuánta gente vio la página, cuántas personas accedieron. La sala declara fundado uno de los agravios. Ahorita voy a explicar por qué lo declara fundado y cuáles son los efectos de declarar fundado el agravio. El agravio que estudia la sala regional es el de la falta de exhaustividad. El agravio acerca de si se analizó correctamente, con la profundidad necesaria, si esa persona, la persona sancionada, había sido o no la que se encargaba de
administrar la página y si podría decirse tajantemente que era la responsable de las publicaciones. ¿Por qué había dudas o por qué había temas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando se presenta la denuncia, se le requiere a Facebook, a Meta, se le requiere el dato de quién creó, quién administró la página. Para poderles requerir, empezó la primera complicación, porque no es fácil requerirle a esas empresas. Intervinieron la Fiscalía de Chihuahua, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral. Eventualmente, después de mover muchos hilos, hacer muchas gestiones, enviar correos, etc., se obtiene una respuesta de Facebook en inglés, en 3 rengloncitos, donde nada más dice: esta es la persona que creó la cuenta, este es un correo y este es el número de teléfono. Lo que sí hizo Facebook fue retirar las publicaciones, eso sí lo hizo rápidamente, pero donde no actuó con la prontitud y con la completitud que se requería en el caso, era con darle información. Entonces, cuando el Tribunal de Chihuahua recibe el caso, dice: a ver, falta información. Yo solo sé quién creó la cuenta, pero no sé quién la administra actualmente. Entonces le hace preguntas muy puntuales a Facebook. Le dice: a ver, contéstame lo siguiente. ¿Cuáles son los datos de identificación de los perfiles o usuarios de Facebook que han sido administradores de la página? Y dame las fechas. ¿Cuál es el historial y las fechas de los perfiles de usuarios que han sido habilitados como administradores? ¿Quiénes son las personas que pueden publicar en esa página? ¿Y cuál fue el perfil o usuario que se autorizaron en las publicaciones consideradas violentas? Meta lo único que respondió fue que el administrador era una mujer. Ya no era la persona que había dicho originalmente. Porque originalmente, vamos a ponerles nombre, el que creó la cuenta se llama José y quien administra la cuenta, según Meta, se llama Margarita. Entonces, el que creó hace 4 años es José y el actual, en el 2024, cuando se publican se hacen las publicaciones denunciadas, es Margarita. Entonces dice: tengo el dato de Margarita, un correo y un teléfono. Y es lo que hay. Entonces, pues ahora se necesita averiguar quién es Margarita, si existe Margarita, dónde está Margarita. Y se requiere a Google, porque era un correo de Gmail. Y entonces ahora hay que requerirle a Google. Y se le pide a Google México, el INE le pide a Google México: oye, estamos buscando a Margarita, tiene este correo. Te paso este correo, por favor, y dime quién tiene, a nombre de quién está registrado ese correo, para tratar de buscarla, ¿no? Y si tienes algún domicilio, pues adelante. Google México dice: a ver, yo no tengo nada que ver con Gmail, yo no presto el servicio de Gmail, Gmail lo ve otro Google y no tiene su domicilio aquí, no es una empresa mexicana, no está establecida conforme a las leyes mexicanas, ni tiene su domicilio en territorio nacional, es una Google con domicilio en Estados Unidos. Entonces, a mí ya ni me requieras porque pues yo no te puedo resolver. A mí de Gmail ni me preguntes. Textualmente dijo: por los motivos antes expuestos, mi representada Google México está imposibilitada para dar respuesta y o contestación a su requerimiento, por lo que se solicita se dejen sin efectos los apercibimientos. Entonces, pues ahora van con Google, el otro Google, el Google de Estados Unidos, que se supone que sí va a contestar, y Google dice: pues, ¿qué crees? No te puedo dar esa información. Dice: mi política es que solo cuando hay un proceso legal válido debidamente notificado. O sea, ese no era un proceso legal válido, ni era debidamente notificado para Google de Estados Unidos, y cualquier más información pues le mando una liguita, ¿no? Como la que podemos acceder todo el mundo, de acceso a cualquier cuestión de Google, y esa fue la respuesta que Google le da a la autoridad mexicana. En este caso, volvemos al tema, es una situación de violencia política contra las mujeres, ¿no? Le dio un tratamiento genérico. De hecho, dice la respuesta de Google, no la voy a leer completa, pero empieza diciendo: hola, Google no responde a solicitudes informales. Era una solicitud informal para Google. No publica a nuestros usuarios. La información que se solicita
está sujeta a las leyes de protección de datos, ¿no? Y explica de machote, me imagino yo, por qué no iba a dar una respuesta. ¿Qué hace entonces la autoridad? Dice, pues ya no puedo localizar a la persona. Dice, bueno, vamos a ver si encontramos a la tal Margarita. Sí teníamos un nombre completo, no teníamos un domicilio, entonces se le requiere a Telmex, a la Fiscalía de Chihuahua, al Registro Público de la Propiedad, a la Junta Municipal del Agua, a la CFE, se hacen muchos requerimientos y no aparece ninguno que nos dé certeza. La única que responde que sí conoce una Margarita es la CFE, pero ni siquiera es en Chihuahua. Entonces, pues no hay para dónde avanzar. Se emplaza por estrados a Margarita, a ver si responde, ¿no? Y pues cuando el tribunal recibe el caso y lo resuelve, dice, pues no puedo yo sancionar a Margarita porque no sé si existe, no sé si el nombre es real, pueden crearse perfiles con nombres falsos, no se pudo demostrar que existiera. ¿Qué fue lo que sí se tuvo por demostrado? Y eso no es motivo de controversia, que la denunciante fue candidata, que había una página con publicaciones que ella denunció, que José creó originalmente la página y que existían las publicaciones. Pero entonces se dijo, pues José, como tú creaste esa página y no se logró demostrar que tú ya no eras, no lo lograste demostrar, se te sanciona. Ahora, la denunciante presentó en algún momento del procedimiento una ampliación de denuncia y dice, yo conozco a José y José sí creo que es el que esté detrás del tema y ya lo dice directamente. Eso es algo que también toma el tribunal en consideración. Ahora, ¿qué es lo que dice la Sala Regional Guadalajara? La Sala Regional Guadalajara no desconoce la situación de José, en ningún momento lo desconoce como autor, creador de la página, pero lo que sí dice la Sala Regional Guadalajara es que está incompleto de todos modos la investigación, no se puede cerrar así. Dice, no está suficientemente analizado el caso, no hay exhaustividad. Se intentó, se gestionó, no es que la autoridad no haya requerido, es consciente la Sala Regional, pero se enfrentó a la reticencia o a las negativas de las empresas que fueron requeridas. Pero dice, pero no es obstáculo, pues, el que se resistan, no debemos cerrar el caso, aunque se resistan, más bien hay que insistir. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Porque si no, no hay la certeza necesaria, no podemos tener la certeza de que todas las personas que tuvieron que ver con las publicaciones fueron sancionadas o que realmente se está sancionando a quien fue, si faltó alguien más o no, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos tener más información. Dice además, no puede ser posible, es inadmisible que cualquier persona física o moral, del tamaño que sea, local, nacional, transnacional, determine cuándo va a atender o no las resoluciones que le emitan las autoridades mexicanas. Dice, eso vulnera el artículo 17 de la Constitución y usurpa atribuciones de la autoridad. Dice, la impartición de justicia, eso dice la sentencia de la sala, implica no solo que se resuelvan las controversias, sino que se den de manera pronta, completa e imparcial. Ahora, el tema, aquí uno de los temas principales, pues es el de las empresas tecnológicas, ¿no? El papel que desarrollaron, en el caso específico, Meta y Google. Y lo que se expone en la sentencia es que deben colaborar con los entes de gobierno, especialmente para facilitar el acceso a la reparación por los posibles efectos en los derechos humanos relacionados con los servicios de tecnología digital. Se cita en la sentencia a un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de 2019 relacionada con las empresas y los derechos humanos. Ahí la relatora especial hace énfasis en la necesidad de que los intermediarios o plataformas en línea adopten mecanismos transparentes, accesibles y eficaces de denuncia para los casos de violencia en línea contra las mujeres, de manera que tomen en cuenta las necesidades. Era un tema de periodistas, pero lo extiende al resto de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que precisamente considera el tribunal que no se cumplió en el caso, no lo hicieron las empresas. Se retoman criterios que había establecido ya la Sala Superior
sobre esa colaboración en temas de el apoyo que deben de dar en tratándose de la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Se dijo, ya la Sala Superior lo había dicho en 2022, dijo la normativa de Meta, la normativa de Facebook y sus filiales es insuficiente porque no prevé cómo se debe actuar en casos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué es lo que dice en sus políticas Meta? ¿Qué es lo que informa? ¿Qué hace? Dice, bueno, yo tengo una política de detección y en su caso, eliminar, reducir e informar. Dice, lo que hago yo, una vez que detecto, es o elimino, o reduzco, o informo, o las tres combinadas. ¿Qué detecto? Las publicaciones que sean violatorias de las normas. Tengo 15,000 revisores, 15,000 personas que se encargan de revisar y de quitar lo que esté ahí. Eliminar cuando haya una infracción a las normas. Y dice, tenemos una especie de conteo, como la licencia que le van bajando puntos a los conductores que van infringiendo la norma y si se dan ciertos supuestos, pues se elimina, ¿no? Para siempre los perfiles, se va haciendo ahí una relación, se reduce la distribución del contenido que no infrinja las normas, pero puede ser problemático, tipo spam, tipo algunos anuncios, etcétera, etcétera, y dice se informa cualquier contenido que se considere engañoso. Entonces, dice la Sala Superior, debe ir más allá. Dice, deben implementar mecanismos transparentes, accesibles y eficaces de denuncia. Y eso lo retoma esta sentencia del Juicio de la Ciudadanía 684-2024. Porque además se extiende a Google. La sentencia de la Sala Superior fue dirigida exclusivamente a Meta. Se le dijo, amplía tus medidas de detección. Cuando haya una obtención indebida de comunicaciones o un hackeo, denuncia. No solo elimines, denuncia. Y si te piden, las autoridades te requieren información, atiende, colabora. Y se vincula al grupo en general. Dijo la Sala Superior, o sea, al grupo en general me refiero no solo a Facebook, sino a Instagram, WhatsApp, todo el conglomerado que involucra a Meta. Y además a sus filiales mexicanas o a cualquier otra, ¿no? No podemos andar ahí con que, no, pues dirígete a la ventanilla segunda, tercera, cuarta, etcétera. Entonces, consideró que si tenía oficinas en México, si hacía negocios en México, tenía que responder a las autoridades mexicanas. Entonces la Sala Regional dice, eso también se va a extender al caso de Google. Y entonces se revoca la sentencia porque se estima que las empresas infringieron, y se hace referencia a diversas normas que infringen. Por ejemplo, se infringieron normas electorales, porque el artículo 304 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua contempla que las personas físicas o morales que con motivo del trámite, sustanciación o resolución de los medios de impugnación no cumplan con las disposiciones o desacaten las resoluciones, serán sancionadas. Hay medidas de apremio para el caso de incumplimiento. Se puede amonestar, multar, pedir el auxilio de la fuerza pública y puede ser hasta delito. El Código Penal del Estado de Chihuahua dice que comete el delito de desobediencia quien no atiende un mandato legítimo de autoridad, el cual se sanciona con 6 meses a 2 años. Otra cuestión que se hace énfasis es en que la respuesta, por ejemplo, que da Facebook, la da en inglés. Y se le establece, se le reitera el criterio que hace, dicen, las respuestas a las autoridades mexicanas serán en español. Si tú quieres responder en inglés, acompaña tu traducción, porque a la autoridad mexicana se le responde en español y así lo dicen todos los códigos de procedimientos del país. Entonces, la Sala revoca, la Sala Guadalajara, ya concluyendo con el caso de la sentencia, y le ordena entonces al tribunal que a su vez le indique al Instituto Electoral que haga más gestiones. Dice, a ver, hay que volver a requerir a Meta que responda completa y exhaustivamente en español los cuestionamientos que se hicieron desde el 23 de mayo. Es decir, necesitamos datos de identificación de los perfiles y o usuarios. No queremos que tras el anonimato, tras las páginas, se escondan agresores, personas que agredan y que queden sin que se delinde la responsabilidad. Y lo que ya les había anticipado, las fechas, quiénes estuvieron, quiénes pudieron, todo lo que no se contestó, que lo conteste ahora. Porque no se trata de contestar lo que consideren conveniente las empresas, sino lo que se les requiera. Y entonces
hacerle también a Facebook, perdón, a Google, el requerimiento precisándole que se trata de un procedimiento judicial y que tiene que atender el mandato de la autoridad jurisdiccional. Entonces, en eso estamos. Está el asunto revisándose, están haciéndose nuevas investigaciones y eventualmente se determinará, se verá si contestaron, si no contestaron, y si no, pues a seguirle, porque la intención, entiendo yo, del Pleno de la Sala Regional es que no se cierre el caso si no se cuenta con la información necesaria. Con eso concluiría yo la expresión. Nada más una pequeña, recordemos, dice ¿no? Norberto Bobbio, donde no hay reglas no hay libertad. Las redes sociales son espacios de gran libertad, pero tiene que haber reglas, y tiene que haber reglas también para quienes manejan las redes sociales. La sala regional, en el caso, como lo hace siempre el Tribunal Electoral, busca hacer efectivo el acceso a la justicia y tomar las medidas que se encuentren a su alcance para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, en este caso asegurando que se delinden las responsabilidades que correspondan y pues removiendo los obstáculos que sean necesarios. Y pues ese es más o menos el caso, la sentencia que traíamos aquí a plantearle, querido doctor, y yo concluiré. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Octavio. La verdad es que una exposición muy clara, y la verdad es el poder entender, cuando hablaba Octavio de Meta, pues es Facebook, y al final de cuentas Facebook tiene una empresa que administra que se llama Meta, pero es Facebook, y eso nos deja varias reflexiones. Número uno, ¿se imaginan cuando se habla de redes sociales, cuando se habla de Facebook, Instagram y todas las redes, X ahora, que todo el mundo habla de redes, pareciera que es un mundo paralelo sin reglas? Y creo que esta sentencia nos da un parteaguas de que el Tribunal Electoral está defendiendo los derechos políticos electorales de los ciudadanos y está yendo más allá. Es decir, si no hay reglas, ¿sí?, buscamos las formas de las cuales tú, Facebook, me tienes que decir quién está cometiendo la violencia política en razón de género o quién está cometiendo actos de violencia a través de esas redes, como es Facebook. Y creo que al final de cuentas, fíjense qué interesante, cuando todo el mundo de repente escribe buscando a sus compañeros de la escuela o a sus familiares, y como lo acaba de decir el mismo Facebook, hay 15,000 revisores, o sea, 15,000, que cada vez que ustedes suben un mensajito en Facebook, hay 15,000 personas que pueden revisarlo para ver qué están diciendo. O sea, eso es un tema que pareciera, yo te mando un mensaje a un familiar o a unos amigos que está cerrado, muchas veces a un grupo, pero no, hay 15,000 gentes que lo están revisando, que lo están leyendo y que están viendo qué es lo que estás escribiendo. Creo que ese es un gran tema. Ahora, ese es por lo que respecta a que pareciera que no es tan privado lo que hay en las redes, porque las redes son más públicas y más abiertas para otras personas. Ahora, el gran tema es esta sentencia, el poder hablar, que siempre decía, bueno, es que lo que pasa en redes, o muchas veces en las mismas campañas, se hacían cosas que nadie juzgaba. ¿Y por qué nadie las juzgaba? Porque decían, pues es que, como acaban de decir, no es competencia mexicana, están en Londres, o están en Asia, o están en África, y entonces ahora ve y búscalos. Pero creo que hay filiales mexicanas donde dicen, a ver, vamos a rascarle, vamos viendo, y si bien es cierto, no sabemos dónde está Margarita, si bien es cierto, no sabemos dónde está Margarita, y si existe Margarita, la realidad es que sí sabemos quién le dio seguimiento, quién fue la que la fue alimentando, quién fue la última que lo utilizó, y al final de cuentas creo que podemos detectar a Margarita. Yo, después de escuchar detenidamente a Octavio, creo que ese es y después de ver a mi amigo Toño sonriendo, es como el inicio de un libro futuro donde se puede hablar sobre las redes sociales, ¿sí? Y aparte estando en la FIL, que es en las redes sociales y sus límites, o el juzgamiento de las redes sociales en cuestiones jurisdiccionales, donde el tribunal, siempre hemos dicho que el Tribunal Electoral es un tribunal de avanzada, un tribunal que protege a los ciudadanos. ¿Y para qué me sirve este tribunal? Para esto, para cuidar los derechos de las personas, de las mujeres, y que las mujeres no sean violentadas a través de redes sociales, que creo que eso es lo más importante. Yo aquí preguntaría si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el expositor en cuestión ya del tema desarrollado. Ahí hay una pregunta.
Mucha- Perdón. Muchas gracias. Pido dispensa porque no alcancé a escuchar completa la exposición. Lo que alcancé a percibir me quedó claro, lo felicito, don José Octavio. Eh, yo me desempeño en propiedad intelectual, me es de mucho interés este tipo de cosas porque normalmente busco la coyuntura con derechos humanos y como lo expuso es claramente el ejemplo. Aquí tengo dos comentarios que, que me llama la atención y a lo mejor lo menciono y por eso me disculpo. Primero hay dos sutilezas. Primero, recuerdo mucho este asunto de Google contra el señor Goodrich y que es muy polémico y que Google dijo, pues tú, México, ¿para qué te metes conmigo? Nosotros estamos en California, muy cómodos, tus leyes, pues no me importan. Entiendo soberbia también esta respuesta de Facebook, ahí te va en inglés, a ver si me entiendes. Yo estoy haciendo mis mejores esfuerzos prudenciales en esta política de compliance que tienen ellos para que no los encadenen con leyes como el Copyright Millennium Right Act, que es si tú eres partícipe o eres instrumento, eres parte de, del problema. Y ya ha habido sentencias penales en las que a los influencers, a la gente, los hacen parte de una cadena delictiva y es un avance muy interesante. Me llama la atención en el terreno electoral. Eh, ¿Cómo se manejaría en un momento determinado una respuesta así de soberbia? Cuando una persona se vincula a mis redes sociales, aceptan mi legislación. México, pues yo te digo que soy buena onda, que me porto bien, que tengo miles de revisores y pues por ese lado no te preocupes, yo hago, tú déjame a mí. Y que la autoridad le dice, no, 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 respóndeme en español y además aguas porque eres sujeto a mi legislación. Y me parece a mí muy interesante porque es como este principio del long arm right que tienen los gringuitos, ¿no? De no importa dónde se cometa el delito, si afecta a un ciudadano mío, yo me meto. Entonces, si me pudiera hablar un poquito más de esas sutilezas y disculpos, me pido sus disculpas si ya lo había mencionado y no lo pude escuchar. Muchas gracias. ¿Sería la única? Adelante, adelante. Muchas gracias. Sí, es exactamente ese es el quid del tema, ¿no? Esa soberbia a la que usted hace referencia. Y la distinción que procura hacerse en la materia electoral es muy clara. Dice, a ver, aquí son cuestiones de orden público. No es una relación entre el usuario y la compañía. Es un tema de violencia política contra las mujeres. Es un tema que puede ser constitutivo de un delito electoral y las autoridades tienen que hacer lo que tengan que hacer para deslindar responsabilidades. Y tú me tienes que responder y por lo pronto no nos vamos a detener en tus respuestas. No tengo claro, yo probablemente lo sepamos pronto, el alcance que se va a lograr. Pero lo que sí queda claro es que la intención es que se haga ese cumplimiento. No tenemos todavía, desafortunadamente, hasta donde yo conozco una ley, como en Europa, ¿no? Ley de servicios digitales o algo así que los obligue, pero pues los tribunales hacen lo que esté en su ámbito y lo que está en su ámbito es ordenar, es requerir, es tomar medidas, ejercitar medios de premio en la medida que su normativa se los permita. No pueden ir tampoco más allá de lo que la ley le permite al tribunal y es lo que se está haciendo, tomar toda la medida que se pueda para lograr el cumplimiento de estos requerimientos, porque le digo, porque se trata de cuestiones de interés público, de orden público y de requerimientos jurisdiccionales. Es lo que se está procurando desde el Tribunal Electoral. ¿Alguna otra pregunta que se tuviera? Buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades a mi compañero. Muchas gracias al magistrado Sánchez. Mi cuestión es, más que una pregunta, un comentario. Efectivamente, es una sentencia que nosotros hemos considerado relevante porque tenemos en realidad muy pocas que han sentado base para tratar de sujetar a esas empresas multinacionales al derecho mexicano. Se puede expresar de varias maneras, ingobernables, déspotas, millonarios, que no se quieren sujetar a las normas de este país. Tenemos varios ejemplos de sentencias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia, algunas que ha dictado nuestra Sala Superior y también nuestra Sala Regional, en donde tratamos
justamente de procurar el respeto y la garantía de los derechos político-electorales o en general de los derechos humanos, pero estas empresas, su primer defensa justamente ha sido que sus oficinas están en otro país, por lo cual la jurisdicción mexicana no alcanza. Creo que nuestra respuesta está muy bien encaminada a decir justamente: tú tienes influencia en la gente mexicana, afecta sus derechos, puedes afectar sus derechos. Recuerdo un caso en el que se demandó un daño moral por publicaciones que había en estas plataformas. En el caso de nosotros, verificamos si se afecta algún derecho político electoral, pero tenemos perspectiva clara en el sentido de que los jueces, juezas, magistrados, magistradas mexicanos, pues creo yo, con un poquito de conocimiento sobre estas redes sociales, que efectivamente no tienen la regulación que nosotros quisiéramos, sin embargo, vamos sentando base, vamos sentando criterios para decirles: no tenemos una legislación expresa, pero tenemos principios generales del derecho, tenemos normas que nos obligan a que respetes los derechos humanos de las personas. Si tú vienes aquí a hacer negocio, ganas de nosotros, nos afectas, por supuesto que te sujetas al derecho mexicano. Ese era mi comentario. Ayer, Felicitar al doctor y compañero Octavio por la exposición. Es una sentencia que nos han pedido en bastantes foros que hemos tenido en estos temas, que ya las salas regionales y la especializada le echaron un ojo porque ellos también tienen una dinámica similar. Y yo solo quería saber su opinión, dada la experiencia y que sabemos que es un gran proyectista, es una persona que resuelve temas. ¿Cuál cree que pueda ser el futuro o qué retos nos vienen para las autoridades electorales en el tema de violencia política por razón de género en este uso de las tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, las deepfakes, temas que ya se están dando en otros ámbitos, que igual llegan a casos penales, que en electoral hemos tenido muy pocos, pero sin embargo están ahí? Nada más quisiera saber su opinión y felicitaciones. Muchísimas gracias, Irma. Perdón, ¿vas a querer, doctor Toño? Ay, muchas gracias, felicidades, Octavio. Realmente el análisis de la sentencia fue muy profundo y ahí pusiste énfasis en los elementos pues, que nos sirven para identificar cuál es el problema. Aquí, y bienvenido, magistrado, tenerlo de vuelta, realmente un gusto que esté por acá. Yo recuerdo mucho este caso del muy similar, el show del Monchi, ¿verdad? Un caso, pues algo parecido. Y recuerdo haberle preguntado en aquel entonces a la secretaria de Estudio y Cuenta en Sala Superior de cómo fue un calvario para lograr identificar la cuenta en la cual pues se hizo esta serie de denostaciones, de manifestaciones a través de una especie de sketch ahí caricaturesco en el cual pues bueno realmente pues denigraron pues la carrera de esta actora política, ¿no? Entonces pareciera, ¿no?, que las redes sociales, en este caso Facebook, y bueno, puede pasar también con X, con Twitter, pues que una especie de que fingir demencia de enarbolando la libertad de expresión, el anonimato de los dueños de la cuenta, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Me parece que hay falta de civilidad digital, ¿no?, de civismo digital, de civismo en las redes sociales, de hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Decir, pues esta boca es mía, ¿no? Y si alguien denosta, violenta a otro, pues bueno, realmente identificarlo, pero sí me parece que las redes sociales, no sé, en una mayor o menor medida, pues no se han hecho responsables de eso, ¿no? De que ser árbitros, pero árbitros de verdad en pro de la, pues de exaltar, de
el debate público que está en las redes y bajo los términos de la jurisprudencia, pues de promover esa espontaneidad, ¿no? Que se da de que, no, pues es que ya no participo porque pues la gente tiene la piel muy delgada. No, en realidad me parece que hay una mala apreciación, y sí, por la cultura, creo yo, pues también machista, ¿no? Digamos, o falta de civismo, por lo menos, de la ciudadanía. Hace falta identificar una nueva cultura digital en el cual, pues bueno, no haya esos malos entendidos, y creo yo, las redes sociales se hagan responsable también de ello, ¿verdad? Como árbitros y pues como beneficiarias, porque es su negocio, ¿verdad? También hay que decirlo. Sí, gracias y felicidades, doctor. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por los comentarios. Efectivamente, ¿no? Es un tema también cultural. Y las redes sociales, las grandes compañías digitales son de la mayor importancia. Todos estamos metidos ahí en mayor o en menor medida. Contribuyen, pero también tienen que estar, lo decíamos, tienen que estar reguladas. Así como traen muchísimos beneficios, hay quienes dicen, no, tienen sometidos a los gobiernos, ya son el gran poder y no hay gobierno que se les pueda revelar porque los tienen sometidos. Eso tiene que ajustarse y aplica también para las compañías de inteligencia artificial. Lo que decía Irma, ¿no? Afortunadamente, como bien lo sabes precisamente, Irma, ¿no? Tenemos en la sala regional al magistrado Guerrero, que está completamente en esos temas de las deepfake y de cómo evoluciona la tecnología, cómo evolucionan las nuevas formas de violar la norma, aprovechándose las nuevas tecnologías, y seguramente el tribunal pues va a evolucionar en sus criterios, va a adaptar sus criterios conforme se vaya evolucionando la violencia, para poder tomar las medidas que se tengan que tomar para contrarrestarla. Y pues sí, coincido plenamente con lo que decía el doctor acerca de esta cultura y de esa necesidad que tenemos de la autorregulación, ¿no? De las compañías. Tiene que ir más allá y tiene que tener ese contenido social más allá de lo estrictamente económico y de lo multimillonario que representa el negocio que tiene. Muchísimas gracias por las participaciones. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? ¿No? A ver, comentar, y ahora sí me llegaba la reflexión ahorita que hablaban de inteligencia artificial, porque traíamos un tema, por ejemplo, cuando está prohibido utilizar a los niños para poder difundir su imagen, difundir su voz, y de repente nos dicen, pero estos niños son inteligencia artificial. Entonces ahí entonces entramos a un tema de, estas imágenes son de niños con inteligencia artificial, entonces no son niños reales, y entonces ahí como juez, como autoridad, imagínense ya los temas que estamos llegando a debatir en este momento. Estamos hablando debatamos sobre redes sociales, debatamos sobre las plataformas. Creo que el tema, y ese es lo valioso de las sentencias emitidas por la Sala Superior y por las salas regionales, por supuesto, es el poder hablar que finalmente coincidimos con el criterio de que grandes plataformas digitales como Facebook, como Google, deben someterse a la observancia y cumplimiento de las leyes mexicanas, así como los mandatos y requerimientos judiciales que se les formulen. Es decir, se habla de repente del mundo digital donde se puede hacer mucho, sí, pero con reglas. Y creo que es importante que, si bien es cierto, a veces no se tienen, hay cuestiones de derechos humanos que deben, y por eso están los jueces, para salir y decir, hey, si bien es cierto, no tengo una norma en este mundo digital y donde tú te escudas que no entender por qué hablas en inglés o que estás en otro país, las autoridades tienen que obligar y exigir a que cumplan, y que en ese mundo del cual todos estamos inmersos se respete. ¿Por qué? Por el tema de que los mismos niños están metidos, el tema de violencia de género, que efectivamente se debe erradicar, y no se puede escudar, utilizar una plataforma digital para violentar a una mujer. Pero tampoco se puede escudar las plataformas estas de Facebook o X o Google para violentar también o usar a los niños. El gran tema es cuando se utiliza la inteligencia artificial para poder decir, pues sí, pero no están afectados porque son hechos, son androides, y al final de cuentas ellos no se ven afectados. Entonces creo que el gran reto es cómo el tribunal ha establecido, ya estamos en sentencias de vanguardia, donde temas
que de repente no hay, que algunas cuestiones penales, como lo comentaban hace rato, lo pueden ver, pero también el tema está en que si la persona que supuestamente está violentando es ficticio, ¿cómo poder llegar a ello? Y creo que aquí la autoridad dice, espérame, si bien es cierto puede ser ficticio, pero está afectando a una mujer, tengo que buscar la forma de poder llegar y ante el culpable para efectos de poderlo sancionar, porque si no nos quedaríamos como en el hecho de que, ¿y quién es el responsable? Y ahí nos lleva a un tema donde las sentencias han ido avanzando más, porque si bien es cierto a veces las normas no lo contemplan, las sentencias te van a llevar a encontrar a los responsables y creo que eso es algo importante. Creo que ese momento, a través de esas sentencias, nos lleva a determinar que el tribunal está cumpliendo para efectos de poder defender los derechos políticos electorales, pero también, por supuesto, la integridad y la dignidad de las mujeres, de los niños y, por supuesto, ahora sí que evitar todo ese tipo de violencia que pareciera que se está generalizando. Yo creo que te felicito, Octavio, por tu exposición. La verdad es que de las sentencias que hemos tenido en los conversatorios, creo que las más interesantes y de más vanguardia, porque llevar esta sentencia es una sentencia que nos llevaría a muchísimos debates, a meter temas de redes sociales, meter temas de inteligencia artificial, y la verdad es que como Toño sonríe, ya los veo a los dos próximamente presentando su libro sobre la responsabilidad de las redes sociales y la inteligencia artificial en temas jurídicos, porque al final de cuentas es algo que podemos pasar por toda la fil y pocos hablan de esos temas. O sea, porque una cosa es hablar del desarrollo de la inteligencia artificial y otra cosa es hablar de la normatividad o las responsabilidades que debe tener o los límites en inteligencia artificial y los límites en esas plataformas. Escuchaba a Trump apenas después de que perdón, no a Trump, al dueño de X, a Elon Musk, diciendo, pues yo le metí tantos tweets para que ganara Trump. O sea, como que diciendo, yo ayudé a que ganara Trump a través de mis redes sociales. Entonces, ahí son temas que también tendrán que explorarse para efecto decir, inteligencia artificial, cómo pueden ir llevando a la gente para que piensen de forma diferente a través de las redes sociales, y esos son los grandes retos que tenemos que trabajar para el bien de la niñez, para el bien de los jóvenes, para el bien de los adultos, porque a través de esas plataformas tan grandes se pueden cometer muchas irregularidades y muchos delitos. Para mí fue un gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estar con Octavio y estar hablando de temas tan importantes, porque la FIL nos permite eso, nos permite hablar de muchos temas, nos permite no nada más, por supuesto, hablar de libros, pero hablar también de ideas. Esta es la feria de las ideas, esta es la feria de los pensamientos, esta es la feria que nos lleva a reflexionar y a ver el México y el mundo hacia dónde va. Entonces, yo agradezco al Tribunal Electoral que nos abran estos espacios, por supuesto, la Dirección de Documentación y a la Sala Regional Guadalajara y a ti, Octavio, porque estos temas son los que debemos de llevarlos a toda la República y creo que son interesantes para el bien de un mejor país y de un mejor México, y donde las redes sociales no se escapen de respetar, por supuesto, las normas y por supuesto, los derechos humanos. Pues muy buenas tardes y un gusto saludarlos a todos. Y permito entregar una constancia de participación a don José Octavio Hernández por su excelente participación.